Amigas y amigos de Entre Tejas TV, bienvenidos a este programa que reviste para mí una importancia especial. Siempre he sido admirador de los dominicos, por supuesto, y su evangelización en estas tierras agrestes al principio de la historia colonial en Chiapas, pero también por la presencia de la doctora Ana Parrilla. Recuerdo que cobré conocimiento de su libro El antiguo convento de Santo Domingo en Tecpatán, Chiapas, México, hace como unos 5 años. Ha sido una delicia su lectura, por supuesto. Ella misma me lo entregó en las manos. Te lo agradezco mucho, Ana, aquella vez que estuvimos en el gabinete de nuestro amigo Sergio Nicolás Gutiérrez. Y en verdad me ha cambiado la perspectiva. Bueno, antes que nada debo decir que la doctora Ana María Parrilla Albuerne es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, miembro del núcleo básico de la maestría en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y de la Universidad de la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha escrito diferentes artículos y capítulos de libros sobre la historia colonial de Chiapas. Entre ellos podemos destacar el que mencionaba, el antiguo convento de Santo Domingo de Tecpatán, una reconstrucción arqueológica e histórica de su desarrollo arquitectónico. La organización de la Hacienda Real en la provincia de Chiapas, 1540-1644, oficiales reales, subdelegados y otros personajes en la revista Liminar que edita la UNICACH. Un subdelegado incómodo, José Joaquín de Arriola, 1801-1807, junto con Jesús Héctor Trejo. Pedro Quesada, del campo de batalla a la burocracia americana, un ejemplo de versatilidad, 1784-1833, en coautoría con Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz. La coautoría con Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz es Alcaldes y Subdelegados de la Independencia de Ciudad Real de Chiapa, autoridades enfrentadas en víspera de la independencia. La conformación de las subdelegaciones en la Intendencia de Ciudad Real Chiapas, en Rafael Diego Sotelo y otros. Subdelegaciones novohispanas, la jurisdicción como territorio y competencia, el Colegio de Michoacán, Universidad de Zacatecas, Universidad de Guanajuato, entre otros. Es corresponsal en Chiapas de la Academia Mexicana de Historia y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Antes de esta entrevista, yo comentaba pues el tema con la doctora Ana Parrilla y ella me decía, no me vuelvo a meter con cuestiones de arqueología, arquitectura arqueológica, como fue el caso de Tecpatán. Yo te lo reclamaría porque es un magnífico trabajo y ya vamos a hablar de eso. Bienvenida, Ana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes. Es que estaba apagado mi micrófono. Buenas tardes a todos. Mucho gusto en estar contigo, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Dices que he sido un poco reticente, pero bueno, pues es que a veces no se puede cuando uno quiere. Claro. Y bueno, más que nada, hablaremos un poco al final de por qué digo que ya seguramente no vuelvo a hacer nada de arqueología, pese a que, bueno, pues es una de las ramas de las humanidades que más me gusta, pero pues dadas las circunstancias y bueno, otros caminos que ha tomado mi vida académica, pues es difícil que yo vuelva a hacer otro trabajo de arqueología histórica. Sin embargo, bien hablaremos si quieres al final, existen otras personas pues que ahí están tomando el relevo y que bueno, pues creo que están haciendo un buen trabajo y que pues merece la pena a lo mejor que las invites a tu canal para que puedan exponer también sus trabajos. Sí, por supuesto. Son persona a persona en particular y que yo creo que merece la pena también reconocer que hay tanto en arqueología como en historia jóvenes que realmente se están preocupando por este espacio que, como yo digo a veces un poco en serio y un poco en broma, como dice la canción de Joaquín Sabina, es donde habita el olvido o donde habitaba el olvido, porque pues ha sido un espacio poco trabajado en realidad. Parece que hay muchas cosas sobre Chiapas, pero no es cierto. Ha sido poco trabajado y
pues realmente ahora es cuando estamos de estos trabajos arqueológicos e históricos. Yo Dime, quisiera, yo pregunta. quisiera, yo quisiera comentar algo para nuestra audiencia y es el hecho de que está estudiada la historia de la edificación de los conventos en Chiapas. Revisen una gran importancia porque en términos actuales, además del conocimiento histórico de los mismos, pues está el atractivo turístico, histórico, porque a final de cuentas las grandes edificaciones históricas, patrimoniales de nuestro estado tienen que ver con la religión y con los conventos y los templos en su gran mayoría, ¿no? Pero creo que hay un trabajo que es pionero y es tu caso, de que no únicamente hiciste el estudio como especialista en historia de la colonia, del contexto de Tecpatán, del tiempo en que fue edificado y todo el proceso, sino que fuiste más allá y a eso se refiere esto que me parece sumamente de un planteamiento pionero para los estudios en Chiapas, de la arquitectura o arqueología arquitectónica, que fue lo que trabajaste. ¿Nos explicas un poquito ese proceso? Y después, por supuesto, voy a aducir a tus conocimientos del contexto de históricos de los dominicos, que me pareció algo fabuloso, ¿no? Bueno, en realidad este proyecto surgió de una manera inesperada, porque yo hacía poco tiempo que estaba aquí en Chiapas y la verdad estaba desempleada. Es algo curioso, ¿no? Había buscado trabajo en diferentes instituciones, había dejado mi currículum y cuento esto porque puede ser una experiencia para los jóvenes que nos estén escuchando, ¿no? Y bueno, el arquitecto Álvaro de la Cruz fue la persona que estaba bajo su cargo este proyecto arquitectónico y se acercó al INA para, bueno, presentar. El INA, como todos sabemos, pues es quien debe dar los permisos para poder llevar a cabo este tipo de trabajos, de restauración, excavación, etcétera. Entonces, Álvaro de la Cruz se presentó, entregó su proyecto y la que era entonces directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la arqueóloga Laura Pescador. Ella dijo, bueno, está bien su proyecto, muy bonito, pero tiene que tener un arqueólogo de supervisión. Y pues yo había dejado allí mi currículum y bueno, había estado hablando con ella, entonces dijo, ah, mire, aquí está Ana Parrilla, no tiene trabajo, está desempleada y pues yo pues le aconsejo, ¿no? Que puede ser ella la que puede ir al convento. Por parte del instituto iba otra arqueóloga, Edwina, que me acompañó todo el tiempo también. Mi Edwina iba por parte del instituto y bueno, ella ya se fue de Chiapas hace muchos años, pero estuvo todo el tiempo también ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad esta actividad, como ves, fue una actividad que no fue programada particularmente, sino que fue saliendo sobre la marcha. Ahora, cuando empecé a hacer las excavaciones, cuando empezamos el trabajo de excavación, pues empezaron a salir cosas muy interesantes. Y sobre todo me llamaba la atención cómo podría realizarse una investigación arqueológica que impactara también en la forma en que se restaura y yo quería ir un poco más allá, aunque al final creo que no se pudo llevar a cabo, cómo se restaura, pero también cómo se le saca partido a estos edificios. Porque como tú bien sabes, muchos de estos edificios se restauran, pero luego se convierten en lo que se llaman elefantes blancos, ¿no? Se invierte mucho dinero en ellos, se quedan muy bonitos, pero luego al final, pues desgraciadamente quedan ahí, ¿no? Quedan ahí. Y también me llamaba mucho la atención, sobre todo en un pueblo como Tecpatán, donde la mayoría de la población es evangélica, y pues la gente no tenía una cercanía, no tenía mucha cercanía con el edificio, ¿no? Ni como patrimonio, ni como edificio religioso. Más bien había una especie como de rechazo por parte de la población porque pues finalmente era un símbolo religioso y también es cierto y se entiende que la población católica pues lo defendía como unión católico, ¿no? Entonces el edificio en sí tenía un interés social, digamos, tenía este interés social
Y a mí me parecía muy interesante pensar cómo se iba a utilizar ese edificio en un medio tan, no quiero decir conflictivo, porque no era una cuestión de, pues, el edificio ha perdido su valor simbólico religioso, ¿no? En la mayor parte de la población. Desgraciadamente creo que el edificio pues sigue sin dársele mucho uso, ¿no? Precisamente porque sigue como un bastión de la población católica, que es minoritaria y que se entiende, pues que lo quieren ver como algo de ellos, ¿no? Entonces, a partir de estas excavaciones que llevé a cabo allí como contratada, pues se empezó a recabar información de esas excavaciones. He de decir que, como se ve en los dibujos en el libro, pues había otros dos arquitectos, Manuel Toalay y otro chico que ahora dibujaba muy bien, no me acuerdo, otro arquitecto, que ellos pues apoyaron en las labores. O sea, fue un trabajo realmente de equipo, ¿no? Quizá luego pues el análisis sí lo hice yo sola, ¿no? Pero sí, pues no, yo no dibujé todo ni hice todo, ¿no? Eso también hay que decirlo, sino que fue un trabajo en equipo para cumplir un objetivo que se tenía en ese momento, que era tener información suficiente para hacer una buena restauración. Eso era lo que se esperaba en el proyecto. Claro, de ahí, pues debido a todo el material que logré recabar, todas las fotografías, todo, pues empecé a hacer un análisis más concienzudo, ¿no? Con una metodología, con unos objetivos de investigación claros, que ya traspasaron ese primer objetivo, digamos, más práctico que tenía Álvaro de la Cruz y sus colegas, que era Mendicuchía y Vicente Guerrero. Ellos tenían ese interés particular de hacer la restauración, porque esa restauración se pagó con dinero del gobierno del Estado. Entonces tenían sus tiempos, sus calendarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos, pues su objetivo más práctico era recabar información para la restauración. Hasta ahí. Entonces, eso fue un poco el proceso por el cual, a través del cual y cómo empezó ese proyecto, que bueno, creo que duró un tiempo prudencial, no fue un proyecto demasiado largo y creo que tuvo buenos resultados, aunque he de dar una crítica aquí constructiva, pues la pena es que no llegó a traspasar ese interés de que utilicé, o la teoría, metodología que utilicé, la finalidad, se pensó desde el momento con la finalidad de darle un uso patrimonial al edificio. Y esa parte, pues desgraciadamente, debido a la situación social, pues no se ha podido hacer, ¿no? Eso Claro. es un poco el proceso. Y además que es un antecedente magnífico que se tendría que tomar en cuenta para otras edificaciones patrimoniales importantes del Estado, como el caso de Santo Domingo, San Cristóbal, Copanaguasla y Comitán mismo, Chiapa de Corzo. Es decir, este procedimiento de la que me llama mucho la atención es de la arqueología arquitectónica. Te quiero decir que por lo regular cuando pensamos en la arqueología uno se remonta de inmediato a la época prehispánica y no, tenemos que entender que también merecen ser tratados de manera arqueológica y con este tipo de estudios, pues todas las edificaciones de la colonia, estamos hablando de 300 años, por supuesto, ¿no? Entonces creo que eso a mí me parece sumamente interesante. Sí, es que imagínate lo que podría ocurrir. Lamentablemente lo que Sí, dices, los presupuestos ya no están, no está el interés tampoco del rescate, y si no va a tener un aspecto utilitario, pues tampoco, pero bueno, yo lo que veo, Ana, si me lo permites, es esto, que uno no alcanza primero a comprender por qué se da un convento como el de Tecpatán y de los otros que mencioné en una región como esta, con las características de un pueblo originario como es el Zoque o varios pueblos, una cultura, ¿no? De su importancia en la evangelización y también como paso comercial importante desde la época mesoamericana hasta la colonia. Pero sobre todo que uno ve el edificio y piensa, bueno, se construye ya, bueno, llevó 50 años, sí,
pero en realidad tiene diferentes etapas, que me parece que eso resulta sumamente interesante, derivado de derivado de tu investigación, estas etapas en que se fue dando, y sobre todo este punto en que tú hablas de cómo confluye la técnica y los conocimientos arquitectónicos de los dominicos, que era muy interesante. Descubrí este convento de Salamanca, que es el origen de la diáspora dominica para América, ¿no? San Esteban. Y, y de cómo se conjuga también con las técnicas arquitectónicas prehispánicas. Eso me pareció fabuloso. Digo, creo que eso debemos tenerlo siempre muy presente, porque lo olvidamos. Bueno, en tu reflexión hay diferentes puntos, ¿no?, a tratar. Es cierto que una de las cosas que llama la atención cuando uno llega a Tecpatán es, bueno, preguntarse, bueno, ¿por qué en este pueblo de estas dimensiones existe este convento de estas dimensiones, ¿no? Porque realmente sí es llamativo ver un edificio que, por su magnificencia, digamos, en cuanto a dimensiones, ¿no? Pues es casi tan grande como la Catedral de México, imagínate sus dimensiones, ¿no? Entonces, pues sí llama la atención. Claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar en Tecpatán como un núcleo de población reducida. Vamos a utilizar ese término que es el término de la colonia, ¿no? Se redujeron unos núcleos de población uniendo diferentes señoríos y uno de ellos fue el de Tecpatán. Pero claro, nosotros pensamos en Tecpatán como ese núcleo de población. Sin embargo, la población de Tecpatán era una población dispersa. Tenemos que tener en cuenta que Tecpatán era uno de los lugares más poblados en la época colonial. A veces es el primero más poblado, a veces el segundo más poblado, con Chiapa de indios, que en Chiapa de Corzo actualmente. O sea, son los lugares más poblados del estado, de lo que conocemos como el estado de Chiapas. Entonces, no debemos confundir, porque hoy estamos acostumbrados a los núcleos de población concentrados y no debemos confundir eso con cómo es este patrón disperso, que además es una de las características de Chiapas. Si nosotros vamos a Tecpatán un día de mercado, cuando se junta la gente, seguro que hay ahí miles de personas metidas porque bajan de los pueblos, de las rancherías, y algo parecido debió pasar durante la colonia. O sea, la gente iba a los núcleos de población pues para escuchar la misa, para comercializar, para un montón de cosas. Entonces, que yo creo es especulación lo que voy a decir. Creo que sobre todo tuvo un papel muy importante en la concentración de mercancías. Y por eso también creo que, a pesar de que en el momento más concurrido, digamos, solo había 8 padres dominicos viviendo en ese gran edificio, siento que algunas de las estancias se debieron utilizar para acumular mercancía. Y también siento que los dominicos controlaban el uso de tamemes para llevar esa mercancía al puerto de Quechula, porque no había otra manera más que llevarlas caminando al puerto de Quechula, donde luego ya pues, se llevaban hasta Tabasco o algo, ¿no? Bueno, más bien hacia Tabasco, porque hacia Chiapa de Corzo. Entonces, creo que el edificio, claro, no existe hoy, bueno, a ver, no he hecho una búsqueda exhaustiva de este comercio, no era la finalidad de esa tesis trabajar el comercio, y por lo tanto sería una investigación para alguien que estuviera interesado en esto, ¿no? Esto es una hipótesis de trabajo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues utilicé precisamente esta técnica de pensar que en realidad la información que tenemos sobre el edificio casi se circunscribe a lo que dice Remesal y Jiménez en sus libros, ¿no? Es como la información básica desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, pero esos comentarios en realidad son comentarios muy parcos, ¿no? Entonces, pues solo tenemos, por ejemplo, que en 1547 se convirtió en visita, que en 1557 ya se fundó como vicaría. O sea, tenemos algunos datos muy escuetos. Entonces, dije, bueno, ¿cómo podemos analizar este edificio si realmente tenemos tan poca información sobre
sobre la arquitectura. Es también importante decir que en ese momento todavía estaba totalmente organizado. Quizá si fuéramos al archivo diocesano, quizá encontraríamos alguna información adicional. Pero ante la falta de documentos dije, bueno, pues finalmente un edificio se puede leer como un libro. Tú puedes pensar, y sobre todo un edificio que ha perdido completamente su repello, porque eso es importante. Estos edificios seguramente tenían repello, como todas las casas, pero este edificio, que estuvo abandonado todo el siglo XIX y parte del siglo XX, hasta los años 70, hay unas fotos pues llamativas de cómo estaba el patio lleno pues de todo, ¿no? Abandonado, entonces fue perdiendo el repello, y eso que nos permite pues ver como el núcleo del edificio. Y en ese núcleo del edificio es donde uno se da cuenta de que hay diferentes fases de construcción. ¿Por qué? Pues materiales, no sé, en unas partes pues la piedra está muy bien trabajada, es cantería, ¿no? Sobre todo en la parte de la torre, vemos sobre todo una esquina, esa torre que además es una torre muy peculiar porque es hexagonal, no es una torre cuadrada como normalmente tenemos con esos contrafuertes hexagonales. Sobre todo vemos uno de los contrafuertes, bueno, con una piedra tallada perfecta de sillería muy bonita, pero al lado vemos de repente pues piedras bola de río que las traen, y también vemos ladrillo, y también vemos que hay restos como si hubiera habido madera. Entonces empezamos a leer ese edificio de esa manera, viendo los cambios de materiales y los cambios en las técnicas de construcción. Ahora, durante mucho tiempo se pensó que ese edificio, se decía, bueno, es un edificio mudéjar, o incluso la pila de chapa de corzo, es que es una pila mudéjar porque está hecha de ladrillo, cuando en realidad hoy en día sabemos que es su estructura, su concepción es una concepción renacentista. Pero bueno, pues se ve mudéjar porque todo está hecho en ladrillo, y entonces el ladrillo es mudéjar. Bueno, pero es que resulta que el ladrillo es uno de los materiales más fáciles de utilizar. ¿Por qué? Porque en realidad ladrillos casi los puede hacer una persona sola. O sea, es un material muy fácil de hacer. Una persona sola que cuide el horno durante un tiempo determinado lo puede hacer muy bien. Sin embargo, para trabajar la piedra sí necesitas conocimientos técnicos, para hacer sillares, para cortar la piedra, para ir a buscarla, dónde la tienes que encontrar. Entonces, yo creo que el ladrillo era una técnica de fácil uso para los indígenas que estaban acostumbrados a cocer sus ollas, a saber cuánta cantidad de fuego tenían que utilizar, cuánto tiempo tenía que estar el horno prendido, cuál era el mejor material, dónde estaba ese material. Siento yo que ese es el material más fácil de utilizar para las propias poblaciones. Porque claro, decimos estos conventos, bueno, los conventos fueron pensados, ¿no?, por los dominicos, pero la mano de obra era mano de obra indígena. Aparte, el costo de mandar a personas a buscar madera, a buscar piedra, es muy elevado. El costo en cuestiones no solo de vidas humanas a veces, sino en tiempo, en uso, en muchas cosas, ¿no? Entonces, los materiales, si nos fijamos en Chiapas, Chiapas está, podríamos decir que está zonificado de acuerdo a los materiales. Porque si nos vamos por Copanahuasla, etcétera, allí es la piedra. Si nos vamos lo que es el Camino Real, el mayor uso es el ladrillo. Si nos vamos a la zona de los Altos, es el adobe. ¿Y por qué se usa adobe en San Cristóbal de las Casas o en Ciudad Real si está repleto de montañas alrededor? ¿Por qué? Pues porque el adobe también es un material muy fácil de hacer. Lo puedes hacer hasta en el patio de tu casa. No necesitas mucha inversión, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que los edificios son una representación de las personas. O sea, está hecho por personas, y muchas veces obedecen a situaciones sociales y no solo a cuestiones técnicas y sociales, ¿no? Y en ese sentido, creo que está mal que yo diga esto, pero creo que la fortaleza de ese trabajo precisamente es que se utilizó la arqueología, la arquitectura y la historia,
porque muchas veces se habla mucho de la interdisciplinariedad, etcétera, pero muy pocas veces se aplica. Es muy difícil aplicarlo, quizá ahora sí ya se está desarrollando un poco, pero realmente pues somos demasiado, ¿cómo te diría yo? Queremos guardar nuestro tesoro demasiado de nuestras disciplinas, nuestros datos, nuestros, ¿cómo alguien va a ver mi documento? Entonces eso impide muchas veces el trabajo colectivo, ¿no? Entonces sí es un poco difícil, pero bueno, no es imposible, digamos, ¿no? Y por último, en cuanto a las diferentes fases constructivas, mira, en realidad este edificio se decía que este edificio había sido descubierto, digamos entre comillas, por Berlin, que es el mismo investigador que descubrió el sitio arqueológico que está cerca de Chiapa de Corzo. No sé si has oído hablar de él, está en la margen del río a mano derecha, no se puede visitar, pero ahí está un pequeño sitio arqueológico que también lleva el nombre de Berlin, así se conoce, o Berlín dice la gente, ¿no? Entonces, él según redescubrió este edificio y ha habido diferentes investigadores que ya habían hecho mención de él. Estaba Berlin, también trabajó bastante Benito Artigas, que por cierto, Benito Artigas pues acaba de fallecer, creo que ayer o antes de ayer, ¿no? Y pues desde aquí, si nos escucha alguien, pues sentimos mucho esta pérdida, ¿no? También Que lo hizo había grande, trabajado perdón, Jorge. que hay que reconocer que hizo grandes aportaciones al tema de la arquitectura en Chiapas, ¿no? Benito Artigas, pero bueno, Sí, adelante, lo sí, sentimos porque mucho. realmente hizo varios libros en los que analizó diferentes edificios. Por ejemplo, él fue uno de los primeros que dijo, no, a ver, el mudéjar, bueno, dejemos ya el mudéjar porque pues no todo es mudéjar, porque lleve ladrillo, ¿no? Claro. Entonces, él sí, claro que desde el punto de vista arquitectónico aportó muchísimas cosas y ha hecho muy bonitos libros y que desgraciadamente son libros que se publicar y mucha gente ya no los conoce porque ya no se pueden conseguir. Exacto. Pero realmente sí, las aportaciones fueron muy importantes, igual que las de Sidney Marman, ¿no? Que hizo este libro sobre la arquitectura de Chiapas. Él también es un libro que debería como rescatarse, ¿no? Yo no lo conozco, Hay fíjate, a raíz de estas conversaciones he tenido conocimiento o referencia de ese magnífico libro que mencionas de Markman y no lo conozco, nunca lo he visto. Indudablemente que hay que recuperar todo eso. pues Ana, déjame que te comente está aquí, algo. bueno, hay unos ejemplares en la biblioteca de la universidad. Sí se puede consultar, no es la edición es más o menos del año 84, creo recordar, por ahí de los 80. Y sí se puede consultar, pero ya no está a la venta, ¿no? Claro. Además, Cindy Marmot hizo un libro muy interesante que es sobre la arquitectura de la audiencia de Guatemala, o sea, la arquitectura guatemalteca. Ese no está traducido y es un libro muy porque de ahí fue como su primer acercamiento y después hizo este de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, bueno, de Chiapas, de la arquitectura chiapaneca, ¿no? Claro. Entonces, sus aportaciones, hace un análisis muy bueno de cada uno de los convenios. Claro, y todo eso, Y finalmente, y quería comentarte que, bueno, comentarle a nuestra audiencia que todo eso, a final de cuentas, confluye en la posibilidad de que un investigador pueda interpretar y comprender una edificación como es tu caso de Tecpatá, ¿no? A mí me sorprende, déjame hacer rápidamente un paréntesis, hice un programa sobre Izapa, la piedra bola utilizada en la zona arqueológica de Izapa, ¿no? Después, algo que me maravilló fue las investigaciones de la arqueóloga Rebeca Yoma en Chicoacén 2, con que se encontró grandes hornos de cal, el uso de la cal tan importante para la arquitectura, ¿no? Y luego, pues todo lo que ha existido, la llegada de los dominicos, este ensamble que se da entre los conocimientos renacentistas arquitectónicos de los dominicos y los conocimientos prehispánicos que tienen mucho que ver en lo que tú has encontrado justamente en tu trabajo. Estaba pensando en el bajareque, por ejemplo, en los sillares, en las piedras que se utilizan.
Obviamente, tenemos que tener muy claro lo que tú decías, que la arquitectura obedece al aspecto social y quizá la idiosincrasia del individuo en ese momento y en esa época, pero también al contexto del material que hay para poder trabajar, ¿no? No podríamos pensar sino así en el caso del poctón o de todo ese material que se pudo haber utilizado en los sillares de la arquitectura prehispánica. Por eso me resulta tan interesante tu trabajo, Ana, te lo vuelvo a reiterar. Pero, ¿qué te parece si vamos un poquito a la historia? Porque es otra parte fascinante, porque yo descubrí cosas maravillosas. La existencia del convento en Salamanca y que de alguna manera relaciono, ¿no? Estudié en Salamanca, bueno, si estaba el convento allí, los monjes dominicos tenían oportunidad de ir a la universidad y formarse tanto como lo pudieron hacer. Imagínate si hubiéramos recibido la evangelización, que es algo que todavía no hemos valorado del todo, no ustedes los investigadores y los que conocen y los académicos, sino el resto de la gente, el influjo que tuvo la presencia de estos frailes de un gran conocimiento intelectual y cultural, que fue una gran aportación en cuanto a la gramática, los silabarios, los doctrinarios, el anotar y hacer trabajos de campo, las narraciones de los viajes, de lo que se encontraron, todo el trabajo antropológico que hicieron ellos y que nos permite ahora reconocer nuestra historia, ¿no? Pero sin duda que este convento de San Esteban fue fundamental. Ese es un punto que quisiera que nos hables de eso. Y segundo, lo que yo no sabía, lo que nos comunicas en el libro en cuanto al protagonismo de Fray Domingo de Betanzos y lo que significó en esta derivación de la orden dominica y un poco al regreso primigenio de la pobreza del cristianismo y la enseñanza de Cristo, y que era una idea de implantar en América, ¿no? Me imagino a Fray Bartolomé de las Casas escuchando Montesinos en el Caribe, aquel famoso discurso, y cómo influyó en él. Y por otro lado, la propuesta o el discurso político dentro de la evangelización del mismo Fray Domingo de Betanzos. Si nos pudieras platicar estas dos cosas que me parecen tan interesantes en tu trabajo y que son materia Bueno, sin si duda quieres, de tu trabajo. Sí, adelante. si quieres empezamos un poco con la importancia de San Esteban de Salamanca en estos primeros dominicos. Hay un libro de una investigadora española que creo que solo hizo ese libro, que se llama Los primeros dominicos, los viajes de los dominicos a Chiapas. Y ahí nos explica los diferentes viajes que había, de dónde procedían los dominicos, etcétera, etcétera. Estos primeros dominicos que llegan a Chiapas, sobre todo todos provenían independientemente de donde hubieran nacido, pero provenían muchos del convento de San Esteban de Salamanca. El convento de San Esteban de Salamanca en ese momento era uno de los puntos principales de cultura en España, donde se iban a formar los padres dominicos. Allí en el convento de Salamanca tomaban clases de geometría, aritmética, bueno, las materias que en ese momento eran las materias importantes. Y este conocimiento teórico ese conocimiento teórico es el que cuando llegan les va a permitir trazar estos conventos. Ahora, no debemos olvidar que los conventos en sí también tuvieron que pasar por su proceso de ensayo y error. Hay diferentes cédulas de la corona diciendo, bueno, porque muchos conventos realmente se caían, o sea, se construían y se caían. ¿Por qué pasaba esto? Pues precisamente por el desconocimiento del medio, ¿no? Un lugar donde tiembla, un lugar de ciertas condiciones de lluvia, etcétera. Bueno, pues estas clases teóricas, digamos, esta geometría que ellos aplicaron, pues a veces no funcionaba tan bien como hubieran querido, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es que traían unos fuertes conocimientos de geometría, aritmética, etcétera. Ahí en el libro pues hablo de algunos de estos compendios que yo creo que debieron utilizar en su momento para
bueno, y que son de los padres que utilizaron y expresan cómo se concebían estas construcciones. Ahora, también es muy importante saber que dentro de la orden de los dominicos estaban los padres legos, que los legos en realidad eran los que hacían las cosas, o sea, era la mano de obra, los que ejecutaban, ¿no? Porque el fraile en sí no ejecutaba, él proyectaba, pero el que era, digamos, el maestro de obra, podríamos decir, eran los padres legos. Y en ese sentido, pues va a haber algunos personajes muy interesantes. Cuando se hace vicaría Santo Domingo de Tecpatán, cuando se hace vicaría llega un padre que se llama Fray Antonio de Pamplona, y este padre es un padre que, bueno, por su trayectoria, es un personaje muy interesante. Él llega a Tecpatán en 1557 con otro padre, que no recuerdo ahora, creo que lo tengo apuntadito por aquí, porque a veces se me va un poquito los nombres. Sé que era de Tineo, pero no me acuerdo ahora mismo. Alonso de Tineo, sí. Alonso de Tineo, pero a Alonso de Tineo lo hacen prior del convento de Ciudad Real y entonces deja a Antonio de Pamplona. Pero este Antonio de Pamplona, este hombre va a ejemplificar un... Perdón, Ana, es que deberías comprender que de pronto nosotros no entendemos los términos. Yo los descubrí después de mucho buscarlos en tu obra, justamente, pero entendí que la visita era el lugar al que había que visitar, tal vez lugar de indios y un lugar donde no había todavía una iglesia, una parroquia ni nada como la vemos hoy, ¿no? La visita. Eso después de cierto tiempo se convertía en la vicaría, ¿verdad? Y después se convertía en el priorato. ¿Nos puedes explicar estas tres cositas rápidamente? A ver, lo que pasa, bueno, para el público en general, decir que es muy diferente el clero secular del clero regular, ¿no? Cuando hablamos del clero secular, es el clero, digamos, que su estructura está basado en, vamos a decir, en el pontificado de Roma, ¿no? En el Papa. Es cuando hablamos de párrocos, arzobispos, obispos. Es una estructura que tiene su base en Roma. Su cabeza es el Papa, ¿no? Y esto sería el clero secular, y al clero secular dependen las parroquias, como tú bien dices. Ahora, por otro lado, está el clero regular, y en el clero regular se incluyen todas las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, mercedarios, dominicos, etcétera, ¿no? Todas las órdenes religiosas. Estas órdenes religiosas tienen una peculiaridad, y es que no le deben obediencia a Roma. Ellos tienen su propia estructura. Evidentemente no pueden traspasar ciertos límites, tienen que seguir el Concilio de Trento, ¿no? Que fue, bueno, como una especie de reunión general en la que se llegaron a acuerdos sobre los preceptos de la Iglesia en general. Pero cumpliendo esos preceptos, las órdenes religiosas tenían cierta flexibilidad, y esa flexibilidad hacía, por ejemplo, que no tuvieran que pedirle permiso al Papa para hacer una iglesia, un convento, sino que ellos le pedían permiso a su provincial, que era la persona de la que dependían, y esto les otorgaba el permiso. Es muy importante pensar que Chiapas, que aquí se fundó la provincia dominica de San Vicente de Chiapas y Guatemala, y es importante esto porque ellos en sí tuvieron cierta autonomía con respecto a Roma y con las provincias, a otras provincias como pudo ser la de México. Esto dificulta un poco que hoy podamos tener documentos, porque en realidad, aunque sabemos que debió haber en algún momento un archivo de dominicos de la provincia de San Vicente y Guatemala, pues en realidad no sabemos qué ha pasado con esos documentos, ¿no? Y esos documentos no los vamos a encontrar en Roma, porque ellos eran independientes, ni en México, porque también eran independientes. Entonces, donde van de Salamanca, ¿no? Entonces, es un poco... explico esto para que se entienda un poco la estructura. Pero además, dentro de la orden, y ya teniendo en cuenta, digamos, la forma en que se estructuraba la orden, normalmente cuando se llegaba a un sitio, lo primero que se fundaba era una visita.
Así sucede cuando llegan los dominicos con las casas en 1545 y como son muy mal recibidos, porque nadie quiere a las casas, pues entonces los dominicos se van o se vienen a Chiapa de Corzo o Chiapa de Indios y es ahí donde van a empezar a fundar pues sus visitas. A ver, a partir de ahí fundan sus visitas. ¿Por qué fundan las visitas? Las visitas es un lugar donde los padres iban a dar misa, a atender a los feligreses, pero iban y venían. Normalmente tenían una ruta, iban a un pueblo, luego a otro, era una visita. Ahora iban visitando los pueblos y pues atendiendo las necesidades religiosas de sus habitantes. Cuando se habla de visita, esto corresponde también a un tipo de edificio. ¿Qué edificio? Pues muchas veces es un edificio de materiales perennes, se llaman. O sea, bajareque, madera, algo muy sencillo, digamos, ¿no? Pero en este trasiego de las visitas, precisamente, es lo que le permitió a los dominicos conocer muy bien la región, conocer muy bien las bondades económicas de cada espacio, conocer los nichos ecológicos de Chiapas, conocer todo con respecto a su población, sus diferencias. Y entonces, bueno, fueron eligiendo dónde iban a hacer sus asentamientos más, no tan temporales, sino ahora unos asentamientos más perennes. Y entonces iban fundando estas vicarías. Las vicarías ya son lugares que tienen ciertas características donde ya pernoctan al menos dos padres, como era en este caso, que llegó el padre Alonso de Tineo y llegó también Antonio de Pamplona, porque era ya una vicaría. Desde esa vicaría van a atender algunas visitas que están a su alrededor. Se va haciendo una red religiosa, una red de control, digamos, una red de asistencia con diferentes nódulos. ¿Cuál va a ser el nódulo principal en ese momento? Ciudad Real. Era el único priorato que había al principio. Ciudad Real, primer priorato. De Ciudad Real dependen vicarías y de las vicarías dependen visitas, ¿no? Es una pirámide, digamos. Y finalmente, cuando cierto espacio cobraba mucha importancia, se convertía en priorato. Ahí ya este convento ya más formal, donde aparecen pues estancias ya necesarias como la cocina, el refectorio, otros el comedor, etcétera. Entonces aparecen ya otros espacios. ¿Por qué? Porque en un priorato pues vivían entre 6 o 8 dominicos, había un prior, pero si nos fijamos en los prioratos de Chiapas es interesante porque los prioratos se pusieron en regiones económicas importantes, Comitán, Tecpatán, Chiapa de Indios, o sea, se fueron poniendo los puntos clave, no en cualquier lugar. Entonces, tenemos esta pirámide, digamos, esta estructura, más bien como una red, una araña, que va cubriendo todo el territorio a partir de esta estructura de mayor a menor, de priorato hacia visita, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Tecpatón empezó como una visita, incluso lo dicen Jiménez y Remesal, ¿no? Que la primera mención que hacen de Tecpatán es en 1547. Hacía nada que había nicos con las casas, 2 años, y empiezan a visitar Tecpatán. Entonces es visita, ¿no? Pero como les se funda ya como vicaría entre el 57 y el 62. Claro, no es un proceso de la noche a la mañana, esto es un proceso poco a poco, ¿no? Y es entonces cuando llega este Antonio de Pamplona, que es un personaje muy interesante porque Fray Antonio de Pamplona venía de San Esteban de Salamanca. Pero no solo eso, sino que tiene unas características que lo hacen un personaje extremadamente interesante. Y es que en el mismo tiempo que estuvo en San Esteban de Salamanca, él coincidió con un personaje que se llama Martín de Santiago, un personaje que durante mucho tiempo estuvo en la oscuridad
pero que él realmente fue una de las personas que construyó parte del convento de San Esteban de Salamanca. Vivieron en ese mismo tiempo en Salamanca, con lo cual Fray Antonio de Pamplona pudo muy bien aprender muchas cosas de este Martín de Santa María. Tengo aquí, si me permites, te quería leer una cita muy pequeña, pero que creo que es interesante, porque dice Jiménez, desde que en el año de 1564 que hicieron prior de Ciudad Real al padre Domingo de Linneo, que era vicario de aquella casa, vicario se refiere a Antonio de Pamplona, lo hicieron vicario a él en su lugar y lo fue siempre continuando en aquel oficio, y cuando se erigió en priorato lo hicieron prior en atención a que fue él todo en la enseñanza de los indios, no solo en la doctrina, sino en la música. Juntó los pueblos de Tecpatán y los demás de los Zoques y emprendió una obra que hasta hoy causa admiración, que fue hacer todo el convento y oficinas de bóveda y medios cañones, obra de romanos. Eso dice. O sea, era una persona muy culta, sabía de música, aprendió el lenguaje de los indios, y dice que él solo hizo todo el convento. Antonio de Pamplona estuvo desde el año 50, desde el 62 hasta en el 95 le hacen primer prior. O sea, estuvo un periodo de tiempo bastante largo y era una persona muy culta. Pero además, este hombre, Fray Antonio de Pamplona, seguramente coincidió con otro gran constructor de dominico en Chiapas, que fue Fray Rodrigo de León. ¿Quién es Fray Rodrigo de León? Este a lo mejor le suena más, no sé. Fue el que inició la construcción de la pila de Chiapa de Corzo, de Chiapa de Indios. Fray Domingo, este es un hombre que tiene una trayectoria muy interesante porque parece que fue denostado por la orden y se tuvo que ir. Pero bueno, Fray Rodrigo de León empezó la pila, al menos por lo menos su distribución, sus primeras piedras, digamos sus primeros ladrillos, aunque dice Remesal que fue terminada por un español, ¿no? Pero bueno, aquí coinciden varias personas con conocimientos de arquitectura, conocimientos de materiales arquitectónicos, y todos estos personajes de alguna u otra manera están relacionados con el convento de San Esteban de Salamanca. Entonces, podemos decir que San Esteban para Chiapas es como su padre, digamos, ¿no? Su punto principal para estos primeros constructores dominicos. En este sentido hay un libro muy, muy interesante, pero desgraciadamente se imprimieron muy pocos ejemplares, solo hay 5 ejemplares de ese libro, que es la tesis doctoral del doctor Freddy Obando, que él trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, la UNACH, vamos, ya me he liado yo. Él trabaja ahí y realmente sería muy interesante que él pudiera pues acompañarles en algún momento. Él hizo una tesis muy, muy buena y yo creo que debo animar también a que alguien pues le apoye para la impresión de algunos otros ejemplares, porque realmente fueron muy poquitos ejemplares. Editorial Entre Luis, Tejas te dejo la tarea verá el tema, encantado de la vida, por supuesto. Y te iba a preguntar, Ana, ¿y existe un trabajo que hable así como el de don Octavio Gordillo y Ortiz, de personajes de Chiapas? ¿Existe un trabajo que hable de los evangelizadores que llegaron a Chiapas, como estos 3, 4 personajes que has mencionado? Es que precisamente te recomiendo a Freddy porque él es arquitecto. Creo que es el único arquitecto que se dedica a la historia de la arquitectura en Chiapas. Exacto, es que yo te lo iba a decir él hace ha sido rato, un arquitecto, hace falta. es arquitecto, Claro, pero él me dijo, bueno, yo dice, no proyecto nada, porque él toda la vida se ha dedicado a historia de la arquitectura. Qué maravilla. Es una valiosa. Y él tiene un artículo muy interesante sobre Fray Rodrigo de León y la pila de Chiapa de Corzo. Y tiene esta tesis de los constructores dominicos, porque en realidad la mayoría de las partes de estas construcciones son el resultado de estos primeros dominicos que llegaron, los primeros.
uno, dos, tres viajes, digamos, ¿no? Después ya la cosa se va a ralentizar, las construcciones ya van a ser de peor calidad, va a bajar la calidad de las construcciones. Serán estos primeros dominicos que llegan, como te digo, los que van a ser bases de la arquitectura dominica en Chiapas. Entonces, realmente creo que él puede también aportar mucho en que el público conozca estos Por edificios. supuesto, lo vamos a buscar. Toda la historia chiapaneca. Y entre Texas se Porque a veces, interesa en la ¿sabes lo que publicación. pasa? A veces, ¿sabes lo que nos pasa? Que no sé, que no nos conocemos entre nosotros, yo creo, ¿no? En realidad los chiapanecos no saben, ven a los investigadores como unas personas que están ahí metidas en los archivos, que son personas que saben mucho y todo, pero como no sienten esa cercanía hacia el investigador, cuando un investigador realmente investiga para la sociedad, o sea, para que la gente sepa qué se está haciendo, ¿no? Si algo me gustó del libro es que cuando lo he presentado a las personas que más les gusta es a la gente de las poblaciones, digamos, ¿no? Y a lo mejor no tanto a los investigadores, ¿no? Claro. Te quiero contar una anécdota en este sentido. Cuando yo presenté mi tesis doctoral, que es de este trabajo, ni los historiadores decían, esa tesis no es historia. Los arquitectos decían, esa tesis no es de arquitectura. Híbrido, y los arqueólogos decían, esa tesis... O sea, para que te des cuenta del celo profesional que a veces tenemos, y las personas que mejor la han entendido creo que son las personas del pueblo. Lectores, claro. Es que imagínate, entonces, me imagino claro, obras como esta tuya en Comitán, en Chiapa de Corzo, en Copanaguastla, en todos lados. Sería una maravilla. Ya pues ocurrirá, sí. ya ocurrirá. Pero que hay más, Luis, o sea, es a lo que me refiero, que hay más, como estas obras de Freddy Obando, y hay una chica que se llama Carmen, que te tendría que dar bien el apellido, que ha hecho una excelente tesis sobre la pila de Chiapa de Corzo, en esta misma línea de trabajo, y que se va a publicar, esa sí se va a publicar, pero que también sería una persona muy valiosa para, pues, contextualizar todo. Claro. Esto, ¿no? Y que esté con ustedes y que hable realmente, pues, un poco cómo se construyó, qué pasó, etcétera. Entonces, creo que sí vale la pena mucho esta divulgación que se hace a través de estos canales, como el de Entre Tejas, ¿no? La labor que tú haces que tiene que ver con una labor muy cercana a la sociedad, ¿no? Y por supuesto, pues claro, tú eres chapaneco y como muy pensado para tu gente, ¿no? Para la gente del pueblo. Un poco chauvinista, pero bueno, me aguanto. No, pero está muy bien porque pues sí, así debe ser, ¿no? Sí, porque es descubrirse luego, si no, uno dicen, también. Es que los extranjeros... Sí. Ya pues te iba a preguntar por allí, pero ya te considero chiapaneca, así que ni la pregunta te hago. Bueno, en cuanto al segundo tema que me dices, bueno, poco antes de la llegada de los dominicos a Chiapas, ¿no? Bueno, América, digamos, sí. En España se estaba dando un proceso que, bueno, que es un proceso interesante, que era una renovación, no sé si una renovación, pero se esperaba una transformación de cómo los dominicos habían actuado hasta ese momento. Y esto viene a colación porque, bueno, cuando se crea la orden de los dominicos, la idea, como en todas las órdenes religiosas, la idea es que fuera pues humilde, incluso no se permitía que los dominicos recibieran herencias de sus familias. Esto se ve muy bien en las ordenanzas, se llama de las órdenes, ¿no? Cada orden tiene sus propias ordenanzas y en esas ordenanzas pues se vislumbra cómo cada orden pone sus reglas. Y en la de los dominicos son una orden sobre todo dedicada al estudio y a la transmisión del conocimiento. Muy diferente a el fin de la orden, por ejemplo, de los mercedarios, ¿no? Que los mercedarios, el fin de la orden es la asistencia, son asistenciales, se llaman, ¿no? O los juaninos también son asistenciales, porque ellos normalmente pues son los que fundan los hospitales, los orfanatos, etcétera, ¿no? Los dominicos suelen fundar escuelas. Los franciscanos, bueno, pues también es asistencial el vivir en el recato, en la humildad. Bueno,
Entonces, la orden de los dominicos era de ese tipo, pues se van flexibilizando y van cambiando, y en el siglo XV se va a llevar a cabo un proceso que se llama de reforma, pero que no hay que confundir con la reforma que se hace de la Iglesia y el catolicismo. La luterana, claro. Es una reforma dentro, exacto, es una reforma dentro de las órdenes, porque muchos empiezan a pensar que realmente se están perdiendo los valores de estas órdenes. Entonces, lo que se empiezan a hacer dos facciones. Una facción, que era la de Betanzos, en la que piensa que, bueno, que la orden pues deben permanecer, ¿cómo se dice? Tiene un nombre, pero bueno, deben permanecer en los conventos, deben dedicarse a rezar, a contemplar, ser más contemplativa. Y hay otra que piensa que no, que los miembros de la orden deben salir a evangelizar, a enseñar, etc. El primero que llega a Guatemala es Betanzos. Betanzos llega a Guatemala porque en realidad, voy a decirlo así, como para que todos nos entendamos, en realidad no cuajaba en México. O sea, no llegaba a encajar en México. Entonces decidieron mejor que Betanzos se viniera a Guatemala. Pero eso marcó los primeros años de evangelización de la audiencia de Guatemala. Aparte de que la audiencia en esos años, bueno, pasó 1001 calamidades, tuvo traslado, ¿no? La trasladaron a Honduras, luego volvió, luego, bueno, hubo un proceso bastante movido y dinámico. Pues llega Betanzos y claro, con su idea de que la orden debería ser más contemplativa, pues casi no se fundaron conventos ni se evangelizó el territorio. Son unos años que podríamos decir que son años de poca evangelización, ¿no? Entonces habría que esperar posteriormente que llegó ya no me voy a acordar del nombre, Casillas. Habría que esperar años después para que llegara una persona con Tomás de Casillas, exactamente. Son tantos los nombres de los dominicos. Sí. Al final, Tomás de Casillas. Soy una historiadora un poco sui generis. No, la mayoría, es que es demasiado. No. Memorizar todo es demasiado. No. ¿Sabes qué me ha pasado, Ana? Que los jóvenes estudiantes, egresados, alumnos de ustedes, por ser tan jóvenes, ellos sí tienen una memoria impecable, o sea, se saben todo al dedillo y las fechas y los tiempos y los nombres. Mira, pero eso va pasando, es una enfermedad que va pasando con los años. Ya sé que es que cambio mucho de tema, pero a veces son anécdotas interesantes. Los alumnos a veces nos dicen a los maestros que somos muy positivistas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo nos fijamos en las fechas y en los nombres, pero al final los que terminan siendo muy positivistas son los alumnos, sí. Más que los profesores. Claro. Entonces es algo muy chistoso. Pero bueno, habría que esperar a Tomás de Casilla para que la situación cambiara realmente. Ahora, también es cierto que algo que hay que desterrar es ver a las casas como un dominico, porque en realidad él no llega como dominico, él llega como obispo. En ese momento que es nombrado obispo, ha dejado de ser dominico, digamos, temporalmente. ¿Por qué? Porque ha abandonado su puesto en la orden para adquirir un puesto en el orden secular. Entonces, por eso cuando llegan y no le quieren en Ciudad Real, los dominicos con la mano en la cintura le dicen, tú quédate ahí que nosotros nos vamos, porque aquí no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces, la finalidad también es desterrar algunas ideas preconcebidas que se tienen, ¿no? Y que, pues, que a veces nos impiden comprender bien los procesos. Pero bueno, de alguna u otra manera todo este andar, digamos, previo, al final permitió que pues llegara alguna de las órdenes aquí a Chiapas, que finalmente pues fueron los que lograron esta evangelización y como tú dices, no se valora
el papel que desempeñaron para, pues, a veces se denosta bastante la conquista. Yo no quiero hablar de este tema porque soy española y se puede malinterpretar, pero bueno, se denosta esta parte, pero evidentemente hubo, ¿no?, cosas horribles desde nuestro punto de vista actual, ¿no? Se dieron, bueno, mil y un cosas espantosas, pero también está esta otra parte, Pero ¿no? pero lo más chistoso, Ana, por ejemplo, es que el caso de Fray Bartolomé de las Casas, pues puede hablarse de que el gran impulsor de los derechos humanos hace 400, casi 500 años, ¿no? A final de cuentas. Qué de Pues avanzada. sí, Y en su contexto no ha de haber sido nada fácil, digo. ¿Cuántas amenazas de muerte ha de haber pues, recibido por parte de los encomenderos, no? pues seguramente, bueno, yo no he trabajado muy bien esta figura de Fray Bartolomé de las Casas. Creo que habría que trabajarla un poco desde una mirada no tan preconcebida, porque también a veces los personajes, ¿no?, también los vemos con estas ideas preconcebidas de que, ay, Fray Bartolomé, yo no me atrevo a denostar ni nada, pero me imagino que él también tenía sus intereses, ¿no?, en medio de todo esto, de tanta Claro. lucha, ¿no? Y no es que no crea yo en las bondades humanas, sí creo en la bondad humana, pero teniendo en cuenta el momento en el que se desarrollan todos los acontecimientos, creo que, por supuesto, también tenía sus intereses, ¿no? Y que eso también le impulsaba para llevar a cabo toda esta labor. Ahora, que desde luego que trató de alguna manera de defender ciertos derechos, pues sí, ¿no? Sobre todo después de una colonización, bueno, de una conquista a las islas que fue terrorífica, porque es que acabaron con todos los indígenas en poquísimos años. Y finalmente también se dieron cuenta de que esta no era una buena estrategia, porque los españoles que llegaban eran pocos y realmente necesitaban mano de obra. Sí, Si claro. ellos acababan con esa mano de obra, Pues ¿quién ¿quién iba iba a a las trabajar? tierras? Claro. ¿Por qué no fue tan Pues indispensable sí. traer a esclavos negros a estos territorios? Pues porque aquí estaba la mano de obra impresionante por parte de los indígenas. Pero bueno, oye O Ana, sea, por supuesto. Ya ves que... Sí, no quiero abusar de tu tiempo, adelante. ya estamos en el corte casi, pero fíjate Ujú. que te quería comentar para regresar un poquito mi experiencia con Tecpatán. En el 2004 se abrió la supercarretera de Cozoloacaque a Tuxtla. Yo trabajaba en Tuxtla y a fin de año iba a ver a mi familia en la Ciudad de México. Me fui vía terrestre, en coche. No estaba abierta todavía toda la supercarretera, la autopista, como le decimos hoy. Entonces había que desviarse, pues por la región Soque y pasar por Tecpatán. Y te quiero decir que una de las Ujú. cosas más memorables e impresionantes de mi vida fue cuando iba en la parte alta llegando a Tecpatán y de pronto al empezar a bajar y verme la ruina que es este gran exconvento de Santo Domingo, que me pareció fascinante. Desde entonces hay una fascinación para mí por Tecpatán, sin duda, como Copanaguastla igual. Pero lo impresionante fue esa sensación que tuve de preguntarme cuál ha de haber sido la sensación y la experiencia de los frailes evangelizadores cuando llegaron a esa región hace casi 500 años. No ahora, que todavía resulta sorprendente este cambio de clima, este canto de los pájaros, un lugar parecería edénico, Tecpatán en verdad, y encontrarse con esta mole maravillosa de tal calidad de arquitectura que tiene casi 5 siglos allí manteniéndose, ¿no? Por eso me parece maravilloso tu trabajo de ir entendiendo qué significó realmente la construcción de Tecpatán, del exconvento, pero no únicamente por el uso del material constructivo, sino todo lo que implicó lo que sería en términos marxistas la superestructura, ¿no? Y pues muchas Ujú. gracias por ese trabajo, Ana. Al contrario, pues muchas gracias, Luis, por esta invitación. Y bueno, también quiero decirles a todos pues, que el libro se puede descargar gratuitamente por internet. Ponen el título, Santo Domingo de Tecpatán, y va a aparecer con mi nombre, porque van a aparecer otras cosas, pero bueno, cuando vean ahí mi nombre, pues el libro se puede descargar gratuitamente para todos aquellos
pues que estén interesados en echarle un ojo, ¿no? Sobre todo, es un libro además que merece mucho la pena por las fotografías también, tiene muchas fotos y muchos planos. Esta parte visual también es muy interesante para las personas, ¿no? Claro. Entonces, les animo a todos, no solo a que bajen ese, sino que a que bajen todos los que puedan de la historia de Chiapas, porque realmente estamos en un momento de boom de publicaciones sobre la historia de Chiapas. Quiero decirles, señores chiapanecos, para terminar, que en estos momentos Chiapas está de moda. Chiapas vuelve a ser la puerta de entrada de México a Centroamérica y de Centroamérica a México. Claro. Y no solo de entrada de migrantes, sino de entrada de conocimiento, de entrada de ideas, de proyectos. De ideas y de muchas otras cosas. Entonces, realmente quiero que se valorice esta parte, no la parte nacionalista, ¿no? Sino esta parte, realmente Chiapas tiene un valor por sí mismo, ¿no? Sí, del gran recurso que eso significa. Y esto que dices, este boom, va a significar también una transformación de mentalidad y de tener otra visión y de otra manera de hacer aportaciones al istmo centroamericano, a nuestro mismo país, al mundo, en verdad. Yo lo veo así, ¿eh? Yo pensaba hace 3, 4 años cuando nos hablaban del muro en el norte y que nos iban a cerrar las fronteras, que no había más que dar una vuelta de 180 grados y ver hacia Centroamérica en todos los sentidos. De hecho, Entre Tejas ha procurado estar haciendo una gran cantidad de trabajo de colaboración con editoriales de Centroamérica, con trabajos de investigación. De hecho, vamos a empezar ya a recibir la visita para entrevistas, que no vicaría, la visita, de intelectuales y de académicos de Guatemala y de Centroamérica, porque es una historia en común, pues olvidemos este asunto de las fronteras, y creo que eso es muy benéfico. Oye, Ana, ofrecemos también a nuestros seguidores que también nos manden un correo a entretejas1@hotmail.com. Tenemos el PDF de tu libro y también se los mandamos con mucho gusto para contribuir. Esa ha sido la idea y lo hemos ofrecido por otros lados. Y por cierto, felicitaciones por el nuevo libro que acaba de publicar Simsur, el tuyo. No lo pude bajar todavía, no sé qué pasó, pero ya luego lo platicamos. Y también después platicamos de este tema que me pareció un libro excelente, sensacional. Bueno, muero por leerlo. No, son varios participantes. O sea, participo en ese libro, pero bueno, en realidad he de decir que está coordinado por otras personas. Ahí sí que se ve la cantidad de personas que están interesadas en la historia, porque ahí solo se refleja los interesados en la historia del siglo XIX de Chiapas. Entonces, para que yo estoy ansioso por leer lo que no lo pude bajar, pero ya lo vamos a conseguir. Y además quiero decir también, y hacer aquí la primicia, Ana Parrilla, y te lo quiero agradecer mucho, la doctora Ana Parrilla, es una de las expositoras en este curso de historia de Chiapas que Entre Tejas se está organizando en línea y que parece que va a ser un éxito. No hemos abierto la convocatoria, ya tenemos a muchos alumnos interesados y preinscritos en el curso, que es lo que a mí me interesaba mucho, que participen, que vean a sus maestros y a las vacas sagradas de la historia también de Chiapas que van a participar y que ellos quieren escuchar y conocer. Y nuevamente muchas gracias por tu participación, como a la de todos. Ya sacaremos la convocatoria muy amplia para todos. Sí, pues gracias, Ana, qué amable, como siempre, es un gran placer conversar y aprender contigo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Estén bien, cuídense mucho.